Hola, buenas, bienvenido otra vez. Estamos ya en el tercer vídeo hablando sobre el Evangelio de Dios, basado en Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 5. La primera lección que vimos en el vídeo anterior es que el Evangelio pertenece a Dios, tiene origen en Dios. Pero ahora vamos a seguir el mensaje leyendo Romanos capítulo 1, versículo 2, que diz assim: que el Señor Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, ese evangelio que tiene origen en Dios, y ahí está justamente nuestra segunda lección, ese evangelio está expuesto o explicado en las Sagradas Escrituras. El evangelio está expuesto o enseñado, como quieras, en las Sagradas Escrituras. Es lo que dice el versículo 2, ¿no? Que Dios, el Evangelio de Pablo es apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Mira qué maravilloso. El Evangelio está expuesto en las Sagradas Escrituras. Entonces, es importante que sepamos y creamos en esa verdad. El Evangelio, ¿vale?, no es un plan B. El Evangelio no es la salida de emergencia. Mira qué interesante esta expresión. El Evangelio es engendrado en la eternidad, anunciado por Dios en la historia, prometido por los profetas, prefigurado en los sacrificios del Antiguo Testamento y plenamente cumplido en Jesús. Ese es el Evangelio del Nuevo Pacto proclama que Cristo, por medio de su sangre, ha cumplido las imágenes, las sombras, los modelos del Antiguo Pacto, que es el Antiguo Testamento, y ha traído un perdón completo. El Evangelio está expuesto en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, predicando, enseñando, escribiendo a los Corintios, dijo, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Es importante que estemos con la Biblia siempre abierta, consultando los textos y comparando la predicación con lo que dice las Escrituras, ¿no? Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio genuino está expuesto en las Sagradas Escrituras. Está proclamado, anunciado en las páginas de la Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Aquí podemos encontrar y podemos conocer ese plan maravilloso de Dios de llamarnos otra vez a sí mismo y restaurarnos y perdonarnos. Juan Calvino dijo que la palabra de Dios es el medio más seguro y accesible para conocer a Dios. Dios nos dio la luz de su palabra a fin de que para nuestra salvación le conociéramos. Jesús tuvo una relación tan cercana con la Biblia, ¿no es? ¿No es así? Jesús leyó la Biblia, enseñó la Biblia, dijo que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús cumplió la Biblia. Jesús dijo que las Escrituras son la verdad. Jesús venció al enemigo citando la Biblia. Entonces el Evangelio está expuesto en las Sagradas Escrituras. Francis Schaeffer dijo que en la iglesia de los primeros 3 o 4 siglos había 2 columnas, es decir, 2 fundamentos en la iglesia. El primer fundamento o la primera columna es que la palabra de Dios es la única autoridad en términos de salvación, de conocimiento de Dios. No hay otro documento, no hay encíclicas, no hay documentos extras. La palabra es la única autoridad. Y la segunda columna era
que la salvación es exclusivamente por la fe en Jesús. Dos columnas que hace falta en los días de hoy, ¿verdad? La palabra de Dios como única autoridad y la salvación exclusivamente por la fe en Jesús. Entonces, vamos a entender aquí algunas cosas. Primero, milagros, curaciones. Está bien que podamos recibir milagros, curaciones y todo eso, pero escúchame, esas cosas no son el Evangelio. El Evangelio está expuesto en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, a su vez, siempre ha sido atacada históricamente por los enemigos de Dios, enemigos de la Iglesia de Dios. Entonces son muchos los ataques, como por ejemplo, la Biblia es un libro antiguo. Otros dicen que la Biblia es un cuento de culturas lejanas. Otros dicen que la Biblia tiene partes legítimas y otras partes ilegítimas. Otras personas se lanzaron al trabajo de eliminar los milagros de la Biblia. Las iglesias evangélicas de hoy, buscando ser relevante, buscando crecer numéricamente, están haciendo una mezcla bastante espuria, bastante oscura entre la Biblia y la sociología. Están utilizando elementos sociológicos para hacer crecer a la iglesia. Otros dicen que la Biblia es insuficiente y tenemos que buscar un aliado en la psicología secular para poder comprender la psique humana. ¿Sabe cuál es mi conclusión sobre todo eso? Y es la conclusión de la Iglesia Presbiteriana en Barcelona. Es un rotundo no. La Biblia es totalmente, cabalmente suficiente para enseñar todo lo que nos concerne saber sobre Dios y su salvación. En otras palabras, el Evangelio está expuesto en las Sagradas Escrituras. Si nos desviamos de la palabra, no importa el rumbo que tomamos, nunca jamás llegaremos a nuestra meta, pues estaremos andando fuera del camino. Vivimos hoy esa crisis de la falta de conocimiento de las Escrituras. Las iglesias evangélicas están plagadas de personas que supuestamente dicen que conocen las Escrituras, pero cuando abren la boca y empiezan a decir, salen unas cuantas tonterías y payasadas. Nosotros tenemos que volver a entender el rol de la Biblia en la iglesia en los días actuales. Y el rol de la Biblia en la iglesia en los días actuales es el mismo rol que tenía durante los siglos 1 a 3 o 4, que era la Biblia es la única autoridad de Dios en la iglesia. Pues bien, terminamos por aquí ese segundo mensaje. Te invito a reflexionar sobre esa verdad. El Evangelio está expuesto en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué las iglesias están sufriendo? Porque no predican las Sagradas Escrituras. Porque no tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cogen textos aleatórios, versículos bíblicos aislados y predican durante 1 hora y media en una congregación. Y la congregación que ya era ignorante sale de ahí más ignorante todavía. Porque aunque muchos predican la Biblia, no están predicando el Evangelio que está expuesto en la Biblia. Por lo tanto, el Evangelio está expuesto en las Sagradas Escrituras. Te invito a que siga acompañándome en el último video y ahí vamos a hablar un poco más sobre un resumen de ese Evangelio que está expuesto en las Sagradas Escrituras. Sigue con nosotros. Nos vemos pronto. Adiós.